porque conocen muy bien esta gran obra, ¿no? Pero bueno, verdaderamente simbólica, porque hemos hablado mucho, como no puede ser de otra manera, de nuestra hispanidad, de la hispanidad que nos trae al día de hoy, pero el Real Casino de Madrid pues, tuvo a bien aprobar la propuesta que formulamos el año pasado por estas fechas para generar un nuevo espacio de debate y de diálogo que es la nueva hispanidad, que tiene desde luego los cimientos y los mimbres de la hispanidad de siempre, pero lo que pretendemos es generar unas relaciones institucionales, culturales, económicas y sociales en los territorios que componen la hispanidad, que no olvidemos que están presentes en los 5 continentes. En mi opinión, en la opinión de las personas que componemos la tertulia de la Nueva Hispanidad, aquí presentes en su junta directiva, jamás la hispanidad ha planteado signos de agotamiento, por más que algunas cuestiones políticas pues, hayan podido, digamos, establecer otro tipo de diálogo. Por lo tanto, aquellas cuestiones que se plantean en el siglo XV, pues creo que pueden ser perfectamente argumentables en el día de hoy. Y desde luego, en los momentos actuales nos encontramos ante un nuevo orden mundial y la hispanidad ha de jugar, en nuestra opinión, un papel esencial. El análisis que propongo es el siguiente. 1, con esto acabo. ¿Lo hemos hecho bien, mal o regular? ¿Hemos tenido o no conductas omisivas, por tanto negligentes? En mi opinión, más bien, las cuestiones que no han ido bien han sido más bien fruto del desconcierto. En segundo lugar, ¿lo podemos hacer bien o lo podemos mejorar ostensiblemente? 3, lo vamos a hacer bien, con toda seguridad, porque la sociedad civil aquí representada tiene firme propósito de llevar adelante este proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, señoras y señores. Don Fernando Eguidazu, presidente del Real Casino de Madrid, muchísimas gracias por brindarnos la posibilidad de disfrutar este maravilloso espacio. Los espacios se impregnan, además, de las personas que los habitan y, sin duda alguna, la especialidad de este espacio viene de ahí, de todas aquellas personas que a lo largo de la historia han pasado y siguen pasando por él. Doña Magdalena Suárez Ojeda, directora de Tertulia Nueva Hispanidad, muchísimas gracias por la invitación y por las palabras que acabas de proferir. Don Manuel Lucena, director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid. Un gusto verte, ya lo sabes, siempre. Don Luis Díez Canseco, decano de Derecho de una Universidad Tecnológica del Perú, embajadores de Perú en España y de España en Perú, autoridades, ponentes, representantes del ámbito académico y cultural y amigos todos. Muy buenas tardes de nuevo y quiero comenzar este agradecimiento reiterando mi alegría por estar aquí en este Real Casino de Madrid para poder disfrutar, sin duda alguna, de esta jornada interesantísima, especialmente, como digo, al decano Luis Díez Canseco, a Magdalena Suárez, al presidente, por impulsar un espacio de reflexión sereno, riguroso y necesario en estos tiempos donde el ruido es abundante y no siempre le acompaña una información veraz, como estamos viendo cada día. El análisis sosegado y el conocimiento que exige comprender la complejidad de nuestra historia y de nuestra cultura compartida. El Real Casino de Madrid ha sido históricamente, como yo decía al principio, un lugar de encuentro intelectual, de pensamiento libre, y eso es precisamente lo que necesitamos cuando abordamos la historia y la cultura construida entre pueblos, espacios donde el conocimiento se imponga al prejuicio. Hoy nos convoca una efeméride concreta, el 5º centenario del inicio del segundo viaje de Francisco Pizarro, un hecho histórico que se sitúa como punto de partida del nacimiento cultural que llega hasta nuestros días, por más que determinadas personas, y lo sabemos que está ocurriendo, o aún en más peligroso, instituciones, lo usen como un campo
de batalla ideológico, y no debe serlo. Vivimos tiempos en los que la confusión y la polarización amenazan con imponerse al conocimiento, y aquí estamos precisamente para que eso no ocurra, y por eso vuelvo a manifestar mi agradecimiento. Tiempos en los que se pretende reducir largos procesos históricos a simples consignas y sustituir el análisis por el enfrentamiento. La historia no puede convertirse en un arma arrojadiza ni en un instrumento de división. No está para abrir heridas ni para enfrentar a los pueblos, sino para unirlos. Desde la Comunidad de Madrid, como ustedes saben, defendemos una idea muy clara: poner el rigor delante del ruido, para entender la cultura hispánica como patrimonio común, que lo es, abierto, que también lo ha sido históricamente y lo seguirá siendo, y, por supuesto, compartido. Y desde ahí es donde cobra sentido hablar de esta nueva hispanidad. La nueva hispanidad no es una mirada nostálgica al pasado, es una realidad contemporánea, es presente, es absoluto presente. Es una comunidad cultural viva que se articula fundamentalmente en torno a tres ejes. El primero, por supuesto, nuestra lengua, el español. Al ser hablado por 600 millones de personas por todo el mundo, convierte nuestro idioma en una herramienta de intercambio de pensamiento fundamental. La lengua de Cervantes, y lo digo con mayúsculas, que conecta continentes y generaciones, permitiéndonos dialogar sin intermediarios y reconocernos el uno en el otro, el individuo y también los pueblos. El eje segundo es el de la cultura, sin duda alguna. La cultura, el español, no pertenece a un solo país ni a una sola tradición. Es una creación colectiva, matizada y plural, que se renueva constantemente. La cultura de la nueva hispanidad no se define por lo que fue, sino por lo que sigue creando cada día en la música, en el teatro, en la literatura, en el cine o en las artes visuales, absolutamente en todas las manifestaciones artísticas y patrimoniales de nuestro mundo. Y el tercer eje son, sin duda alguna, y yo aludía a ellos al principio, los vínculos humanos, sociales y económicos, la movilidad, el emprendimiento, las relaciones familiares y las relaciones profesionales. Todo aquello que hace que la hispanidad no sea una idea abstracta, sino una red real de reacciones vividas. Como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid en su viaje a Perú el año pasado, pese a quien pese, estamos más cerca que nunca y lo vamos a seguir subrayando y lo vamos a seguir repitiendo hasta la saciedad. Y la Comunidad de Madrid, donde suenan todos los acentos del español, es, creo, la mejor prueba de ello. Madrid es hoy una región abierta y plural, una comunidad donde millones de personas procedentes de países hispanoamericanos no son visitantes ni son invitados, son madrileños desde el día en que pisan esta tierra. Forman parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro mercado laboral, de nuestras universidades, de nuestra cultura y, por supuesto y fundamentalmente, de nuestro futuro común. Esa realidad cotidiana es la que explica una de las decisiones culturales más importantes que se han tomado en esta región en los últimos años: la construcción, la creación y la inauguración de nuestro Festival de la Hispanidad. En 2021, en un momento, como todos saben, especialmente complejo para el mundo, la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo una intuición cultural muy clara. Era necesario crear un gran evento que celebrara el sentimiento de unión y no el de separación, como otros predicaban. Un festival que privilegiara aquello que compartimos sin complejos y sin exclusiones. Fuimos la primera comunidad autónoma en institucionalizar un festival de estas características. Y no como gesto simbólico, sino como una política cultural absolutamente estructural, sostenida en el tiempo y abierta a toda la ciudadanía. Y el tiempo también nos está dando la razón. Los datos hablan por sí solos. La primera edición, de la que les hablo, en 2021, congregó a más de 100.000 personas. En 2022 ya se duplicó la asistencia. En 2023 se superaron ampliamente las cifras anteriores, duplicando de nuevo. Y en 2024 y 2025 el Festival de la Hispanidad se ha consolidado como la gran cita cultural en España a nivel internacional, con cientos de miles de asistentes, 900.000 en este último que celebramos en el año
2025, el pasado octubre. Miles de artistas y una presencia creciente de países, instituciones y creadores. Y esto, como les digo, no es casualidad, que a partir de esta experiencia otros territorios han comenzado también a celebrar, como no podía ser de otra manera, nuestra hispanidad. Cuando una política cultural es sólida, es coherente y es sincera, genera una escuela, y sobre todo cuando esta política cultural mira a lo que somos y a lo que hemos sido y no intenta borrarlo, mira a nuestra historia para construir un legado, y eso es la hispanidad. El festival es música, como les digo, es teatro, es folclore, pero es también convivencia en nuestros espacios públicos, pensamiento, gastronomía y, por supuesto, alegría, porque eso es lo que somos y eso es lo que debemos ser. El pensamiento humanista irremisiblemente nos tiene que llevar a la felicidad, nos tiene que llevar a la alegría de estar juntos y a la alegría de compartir. Celebraremos en 2027 el centenario de esa maravillosa generación que marcó la Edad de Plata de nuestra cultura, que constantemente nos hablaba de ese concepto tan relacionado con la hispanidad, ese concepto que es la concordia entre las personas y la concordia entre los pueblos. Es también cultura compartida, como les digo, en plazas, en calles y en barrios. Una demostración de que la hispanidad no divide, nunca ha dividido, sino que lo que hace es unir. Y por eso estamos aquí, más unidos que nunca. He hablado de los antecedentes de la hispanidad tal y como la vivimos hoy, pero todo ello cobra sentido si sabemos proyectarla hacia el futuro. Por eso es tan importante el concepto del legado. ¿Qué queremos dejar después de nosotros, después de nuestra presencia cultural? La primera palabra que titula estas jornadas es nueva, la nueva hispanidad. Y no es un término que pretenda arrinconar el pasado, sino entenderlo como la puerta que nos va a permitir avanzar. Todos los hispanoamericanos somos hermanos y compatriotas y podemos decirlo con naturalidad, sin ningún problema, en nuestra lengua común, sin miedo y, por supuesto, sin complejos, sin ningún complejo, que ya está bien. El patrimonio heredado es el que nos permite construir un nuevo legado. Nuestra responsabilidad no es solo explicar lo que fuimos, sino atrevernos a imaginar lo que podemos ser juntos, y esto se decía hace escasos instantes en esta mesa. Y esa es, precisamente, una de las grandes tareas de la cultura, abrir esas puertas hacia el futuro. Sin duda alguna, será el futuro de una nueva hispanidad. Muchísimas gracias. ¿Ya va su presentación? ¿La cambio ya? Bueno, pues vamos a proceder a presentar a esta mesa de absoluta excepción, como ustedes han podido leer en el programa. Va a intervenir en primer lugar
Don Manuel Lucena Giraldo. El doctor Giraldo es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, director de la Cátedra del Español y de la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid y profesor adjunto de la Universidad del Instituto de Empresa, del Business School Europe. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Harvard, Universidad de Gotemburgo, Universidad de los Andes, St. Anthony College en la Universidad de Oxford. Ha sido agregado de Educación en la Embajada de España en Colombia y desempeñó cargos de gestión de educación superior. Es colaborador externo en el National Geographic Historia y miembro del Consejo Asesor de la Revista de Occidente. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, Academia Colombiana de la Historia y del Comité de la Sección de Academia Europea. Forma parte de la Junta Directiva de Hispania Nostra. Sus publicaciones se han ocupado de viajeros, expediciones científicas, ciudades, imágenes nacionales, imperios y globalización. Es profesor de no ficción, negociación y empresa en cursiva, la Escuela de Escritura de Penguin Random House. En mi opinión, tiene una deslumbrante carrera investigadora, don Manuel. Verdaderamente es así. Creo que la Comunidad de Madrid ha hecho muy bien en nombrarle director de la Cátedra del Español con toda justicia. Tiene la palabra don Manuel, el doctor Manuel Lucena. Bueno, muchísimas gracias. Es un absoluto honor estar aquí y poder compartir con ustedes algunas ideas vinculadas con la cuestión fundamental que nos ocupa, la nueva hispanidad, cómo mirar el pasado desde 2026 hacia atrás y, en mi caso particular, intentar aportar una percepción desde la historia global de aquello que denominamos una comunidad de hispanohablantes, la historia global del idioma español, presente y futuro, que quizá podríamos empezar aquí, por supuesto, querida Magdalena, por poner en marcha o aportar, mejor así, disculpen, acercarnos a un hecho milagroso. La historia tiene que ver generalmente con la explicación de los milagros que se nos hacen cotidianos y que, sin embargo, damos por hechos. Uno puede coger un avión, cruzar a nuestro querido Perú, a Lima, o ir a Chile, o ir a Estados Unidos, o ir a tantos sitios en el mundo, bajar del avión y encontrarse con que tenemos el mismo protocolo, hablamos el mismo idioma. Quizás subrayar este hecho que, insisto, asumimos de manera automática en este momento y en el siglo que viene y con la que está cayendo, que diría mi querido amigo Fernando Rodríguez Lafuente, debería formar parte no de lo automático, no de lo implícito, sino por el contrario, de esta perspectiva de los milagros de la experiencia humana que nos ha precedido. Hablamos el segundo idioma global. De nuevo, Fernando habla del español como el petróleo que nos ha tocado, en una metáfora creo que muy bonita y muy feliz. Y en el contexto de la globalización competitiva, el hecho de que podamos hablar español, que tengamos un idioma compartido, nos convierte en la segunda comunidad de comunicación, insisto, en este contexto del siglo que tenemos por delante. ¿Por qué ocurre así? Bueno, hay muchos, evidentemente, elementos históricos, historiográficos vinculados con esta cuestión, pero por lo menos yo creo que vale la pena avanzar algunos de estos elementos. El primero, el siglo XVI español. El siglo XVI es un siglo de monarquía universal y luego monarquía católica, de Felipe II en adelante, y la primera institución política de la historia humana común es la monarquía española. Eso hace que 5 siglos después nos encontremos con una circunstancia fascinante y paradójica, el hecho de que para entender su propia historia, su propia experiencia,
en lugares tan distintos como Japón, China, la India, México, por supuesto, o Nápoles, haya que acercarse a la historia de España y a la historia global española e hispana. Así que tenemos un primer instante, un primer elemento explicativo crucial en torno a la historia global del idioma español, que se vincula con esa procedencia, esa genealogía común de la primera entidad política verdaderamente planetaria. No es una casualidad que a Felipe IV lo llamaran por ahí ciertos aduladores el rey planeta. Era un rey que era un planeta en sí mismo. O que a Felipe II, frase también muy repetida, contar aquello, si lo contó alguna vez, en mis dominios no se pone el sol. Sin embargo, lo que formaba la trama común de esa monarquía compuesta o compacta, extendida en todos los continentes, no era solo el idioma, sino que fundamentalmente era la cultura, era la voluntad de vivir en ciudades y, por supuesto, era la evangelización católica. Lo que sustenta esa primera globalización, y nuestro querido amigo José Luis López Linares lo explicó maravillosamente bien en mi opinión, estupendo documental, tiene que ver con las universidades, tiene que ver, por supuesto, con la fe común y tiene que ver con la ley. La ley, las universidades y la pertenencia simbólica a una entidad jurídica a escala planetaria, en la cual, por supuesto, el castellano, como dice el gran novelista Mauricio Wiesenthal, el castellano se hace moderno y se convierte en la lengua española. Así que el hecho de la vinculación con el idioma es más reciente de lo que quizá en una primera aproximación desde la historia global nos podría ocurrir. Llega el siglo XVIII, llegan los Borbones y llega, por lo tanto, la monarquía nacional española. Llega la vinculación de las estructuras políticas, burocráticas, judiciales, por supuesto, científicas y tecnológicas, también militares y navales entre las dos orillas del Atlántico. Y ahí sí, la lengua española se convierte en un elemento de hispanización y de formación de una comunidad política y emocional. Se es español porque se es indígena nacido en las Américas, se es español porque se nace en la península y ahí hay un elemento de identidad compartida. Y ahí sí, la Real Academia de la Lengua, la Real Academia de la Historia son fundamentales. También la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que está aquí en una esquinita y que tiene mucho componente en la América española en su fundación en 1752, todo eso empieza a determinar que el español, que las culturas hispanas forman un ADN político común. Por supuesto, el siglo XIX, la terrible ruptura bajo un modelo de guerras civiles que llamamos guerras de emancipación o guerras de independencia, la fractura del idioma español contra lo que podríamos pensar anunciarían un horizonte crítico para el idioma español. Y en absoluto no es así. El idioma español forma parte de las herramientas de la pedagogía política de las naciones independientes, más allá de la explicación de cómo opera esa nación criolla independiente desde 1820, y por lo tanto nos encontramos con un fenómeno muy interesante que tiene que ver con la difusión y la institucionalización del español como lengua nacional en cada una de las repúblicas que han formado parte previamente de la monarquía española. En ese contexto, por supuesto, lo interesante aquí sería, querida Magdalena, intentar aproximarnos a las palabras que utilizamos y poner, de alguna manera, pretender poner un poquito de orden académico. Hablamos de hispanidad, de hispanismo, desde luego de hispanofobia y de hispanofilia. Hablamos de lo negro legendario, como aquello que explica toda nuestra historia a partir de, una posición
que es posimperial, que tiene que ver con el siglo XX. Y en ese sentido, yo creo que merece la pena, en mis últimos minutos, intentar aportar algunos elementos de la investigación reciente. El hispanismo se consolida en el mundo académico europeo y también en Estados Unidos a partir más o menos de 1850. La gente en las universidades, en los colleges en Estados Unidos, los hispanistas, aquellos que por una razón de oportunidad, de mérito, de sentido empresarial, se dan cuenta que aprender español es bueno, que le va a venir bien a su empresa para moverse en el ámbito que tiene el español como una lengua común, y que por lo tanto, bueno, hay vertientes de mejora de la vida de las personas detrás del aprendizaje del español, no como una lengua de viajeros, no como una lengua del exotismo, no como una lengua solo de la industria turística del momento, el romanticismo y los viajeros románticos y toda esa enorme cantidad de visiones negativas de España, que son el canon de la España de 1850 de manera tremenda e injusta. Viene luego el 98, y el 98 supone el final del Imperio Español, 1898, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y por lo tanto hay una recomposición de las esferas culturales, lingüísticas y patrimoniales que han formado el Imperio Español. ¿Qué es lo que queda de los imperios? Una pregunta muy de mi querido amigo Felipe Fernández Armesto. Queda patrimonio tangible e intangible, queda una lengua común, queda una fe, en este caso común, en muchos casos, queda una gastronomía, también es importantísimo tenerla en cuenta, y en la década de 1920, en un momento importantísimo en España y en Madrid en particular, hay una recomposición de los vínculos de la hermandad de quienes formamos parte de esa monarquía española en el pasado. Hay un estilo común, hay un apego a la familia, hay un nomadismo global, hay editoriales, hay mucha industria cultural editorial aquí detrás. No entenderíamos nada del Madrid en los años 20, querido consejero, sin la aportación hispanoamericana sustancial en la creación de valor añadido y de poder cultural con mayúsculas. Con todos mis respetos, eso que llamamos la Edad de Plata, la cultura española, ¿es una Edad de Plata hispanoamericana o no es nada? Vamos a decirlo claro, aunque a alguno le moleste, que también aquí estamos para molestar. Así que esto hay que decirlo, y eso corre en paralelo con un ideal de recuperación de los vínculos posimperiales, porque pueden generar vidas felices, porque pueden generar riqueza, porque pueden facilitar la migración. En este caso, nuestros compatriotas españoles que emigraban, por supuesto, a Cuba, a Argentina, a Perú, a Colombia, a México, a tantos países donde ahora tenemos conciencia de que sus bisnietos fueron españoles, para una enorme alegría de nuestro corazón en este momento, en 2026. Esa hispanidad se expresa también en este año, y yo creo que es importante decirlo aquí, a través de lo que algunos llaman la diplomacia aeronáutica española. No nos podemos olvidar este año del Plus Ultra, del viaje de nuestros fascinantes y valientes aviadores a Argentina, a Perú, a Chile, a México, a tantos otros lugares que crearon vínculos puestos al día. Y quiero terminar señalando que el español y la hispanidad quieren decir dos cosas a día de hoy. Pertenecer a una comunidad, que es la segunda en aportación de valor intangible a quien posee la habilidad de la comunicación en español. No sé cuántos estudiantes internacionales tenemos en España y en Madrid en este momento, consejero. Yo sé que de Estados Unidos vienen más o menos 30.000 estudiantes al año. Somos el segundo o tercer país en este momento y vienen, entre otras cosas, a aprender español y a aprender a sentir el mundo como lo sentimos en las culturas en español. El elemento intangible creo que es crucial. Como me dijo un estudiante noruego hace muy poco tiempo, que después de estudiar aquí 1 año y medio tenía que volver a Noruega, su familia quería que regresara, y entonces lo que dijo directamente fue: quiero quedarme un tiempo más en España, profesor, porque aquí he aprendido a relacionarme con otras personas de manera
mucho más humana. Hombre, que es un tiempo más, porque no queremos que usted pierda esta oportunidad y seguro que será, bueno, un embajador de España el resto de su tiempo. Y lo otro, quiero que tiene que ver con la definición que particular, por supuesto, consejero de la Consejería de Cultura, el Patrimonio y también de las Universidades de Madrid, queremos aportar, tiene que ver con la idea del patrimonio. El patrimonio son los nuevos derechos. Eso que se inventan de los nuevos derechos, uno de ellos es el derecho al patrimonio. Estamos rodeados de maravillas de la experiencia que nos ha precedido, tangible e intangible. Pensar en una presencia en la globalización ampliada que colabore y que empuje hacia vidas más felices es sencillamente aquello que yo creo que forma parte de la definición de esto que llamamos una nueva hispanidad. Aunque yo me quedaría aquí con esa sensación de familiaridad que tiene que ver con ir al otro lado del Atlántico o vengan por favor aquí y hablen la misma lengua que nosotros, compartan el milagro de que en todos los lugares del mundo global podamos entendernos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lucena, por su erudición, como siempre. Tiene la palabra a continuación el excelentísimo señor Luis Díez Canseco Núñez. Es licenciado en Derecho e Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en Derecho por la George Washington University. Fue ni más ni menos que becario Fulbright. Fue funcionario internacional de la Comunidad Andina, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la Conferencia de Naciones sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, y el Banco Mundial. Fue vocal de la Sala de Competencia de la Autoridad de Competencia del Perú, Indecopi, presidente ni más ni menos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Es integrante de la lista de presidentes de tribunales de solución de controversias en la Unión Europea. Y además es socio fundador del despacho que lleva su nombre, el Despacho de Abogados Internacional Díez Canseco Abogados. Tiene la palabra don Luis. Señor presidente del club, mi club, señor consejero, señores embajadores, excelentísimas y excelentísimos señores y señoras, queridos socios, amigos. Con la venia de la directora de la tertulia, he pedido la posibilidad de expresarme a través de una presentación de este tipo, porque voy a hablar de derecho y el derecho es plumbeo. Y si no lo pongo en blanco y negro, puede que ustedes terminen huyendo de este evento y eso no quiero que pase. Quiero agradecer mucho la invitación y quiero rescatar la idea dicha por el presidente. Y qué curioso, esto va a modular lo que voy a decir. Hace muy poco las fuerzas de la tierra de nuestros países están cambiando. Los grupos económicos y los grupos de países se están reagrupando y ya sabemos, no sabemos lo que va a pasar, pero integración es lo que creo, en mi opinión, y es lo que voy a hablar, es lo que nos une, y creo que esta presentación tiene más valor que nunca, visto la realineación de las estrellas en el mundo. Y la integración es lo que, bajo la línea de la hispanidad, es lo que eventualmente nos va a llevar a tener fuerza para poder negociar lo que viene en los próximos años. Y por eso este es un sueño, tenemos un derecho, y debido a ello hay que soñar en grande porque no cuesta, y es lo que voy a proponer para hoy día. La temática de la hispanidad viene consolidándose y adquiriendo bríos en los últimos años, sin duda, ¿no? Se trata de reivindicar, rehabilitar, hacer un desagravio de lo que España ha significado en los últimos 500 años, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? La hispanidad se asocia con la revalorización del Imperio Español
y la necesidad de desagraviar a España y combatir la leyenda negra, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y acá es el mapa de lo que corresponde al Imperio Español durante los 300 años de la presencia española formal en nuestros países, porque todavía sigue espiritualmente. Y yo creo que hay una obligación moral por parte de todos nosotros de rescatar esa verdadera historia de España, ¿no? Y no solamente rescatarla, sino hacer referencia a este imperio constructivo que duró más de 300 años y que formó y generó vínculos que hasta hoy persisten. Gracias a España se produjo esta primera globalización que todos conocemos, y la globalización, sin duda, estuvo acompañada de una cosa maravillosa, que es el mestizaje, en el sentido más amplio de la palabra. Y este mestizaje es lo que nos une a todos nosotros, porque España en sus orígenes es mestiza, por los godos y por los romanos y por los árabes y por los judíos, en fin. Y eso también ocurre en nuestros países. Todos en el Perú, por lo menos, y en muchísimos países de Hispanoamérica, tenemos sangre mestiza. Yo tengo en mi árbol genealógico varias señoras con apellido indígena y me siento profundamente orgulloso de decir que así fue, ¿no? Y este mestizaje y este proceso de mestizaje maravilloso es algo único a nivel mundial. No ha habido ningún imperio, no ha habido ningún proceso de integración que haya acogido esta palabra y que sea respetado. Hubo otros procesos en los cuales la discriminación racial era parte de su leitmotiv, pero no fue el caso de España. Prueba de ello somos los montones de peruanos que estamos aquí ahora, que todos tenemos algo de mestizo. Y el mestizaje es nuestra esencia, ¿no? Y este mestizaje no se agotó a inicios del siglo XVI ni dentro del periodo virreinal. Supuso una unidad que perduró 300 años, formalmente, pero que perdura en la actualidad, y tal como señalaba el consejero, lo vemos escuchando los acentos de todos los hispanoamericanos que caminan por esta ciudad. Y se van casando y se van conectando de todas formas, empresarias, etcétera, etcétera. Y este es un proceso, en mi opinión, irreversible y en constante crecimiento. Y ahora, entrando a mi tema, hay un personaje que todos conocemos, que fue Simón Bolívar, querido en algunos países, no tanto en otros, pero que el 7 de diciembre de 1824, quiero entrar con esta pequeña anécdota, 2 días antes de la batalla de Ayacucho, convocó a un congreso anfictiónico, porque se había dado cuenta que lo que había hecho era separarnos cuando estábamos unidos, y que esa separación nos iba a llevar probablemente un descalabro económico, cosa que ocurrió a continuación. Se convocó a este congreso anfictiónico e invitaron a un conjunto de países y lamentablemente no se llegó a nada. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque hubo un país que muchos conocemos, que se llama Gran Bretaña, y los Países Bajos, que participaron en esta conferencia como observadores, y bueno, pues pusieron muchas trabas ellos. Y cuando en un momento se dijo, bueno, vamos a avanzar con una alianza económica, con una especie de zona de libre comercio, como llevaríamos de inmediato, el gobierno británico protestó y dijo, no, no, no. Cuando se trate de comercio, lo vamos a hacer de manera bilateral. Qué interesante, ¿no? O sea, la integración económica que se propuso para revertir el daño que se había causado con la independencia, por la separación, fue bloqueada en inicios del periodo independiente. Y acá entramos con la palabra integración, que yo quiero asociarla con la hispanidad,
¿Y qué significa? Pues es la acción de mantener unidas a las partes de un todo para obtener un objetivo común. Y entonces hay integración política, sin duda, jurídica, social, cultural y la más conocida, que es la racial, ¿no? Hoy día, en la actualidad, se asocia principalmente con lo económico y están asociados a diferentes modalidades de proceso de integración, ¿no? Desde lo más sencillo, que son los acuerdos de preferencia comercial, hasta la unión económica, que es el caso de la Unión Europea, con todos sus logros y tampoco los logros que no pudieron alcanzar. Y en Hispanoamérica, desde muchos años se han hecho muchos intentos de avanzar en procesos de integración de todo tipo, ¿no? Y acá voy a decir algunos nombres, ¿no? CELAC, la OEA, el CELA, la Organización Latinoamericana de Energía, el Parlatino, la LADI, la UNASUR, PROSUR, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, promovido por Venezuela, que supongo que esto no va a durar mucho tiempo, el Banco del ALBA, etcétera, etcétera. Entonces acá le he puesto los logotipos de todas estas instituciones internacionales que todavía existen. Y vamos 19 hasta ahora, ¿no? Y continúo, también hay institucionalizados, como el Sistema Andino de Integración Centroamericana, el SICA, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento del Mercosur, el Parlamento de Centroamérica, etcétera, etcétera. Acá están y ya vamos, 38 organismos internacionales. ¿Y qué ocurre? Bueno, nos cuesta dinero, ¿no?, a los contribuyentes, porque hay que sostener a todas las personas que trabajan en ellos, y por mi experiencia, porque he trabajado en los temas de integración muchos años, me he encontrado con sorpresas muy interesantes, ¿no?, que 5 organismos internacionales están haciendo exactamente lo mismo a la vez. Y si uno va avanzando y se encuentran con que las propuestas del organismo A se contraponen con las de B, ¿por qué razón? Porque un organismo está asociado con una ideología y otro organismo está asociado con otra ideología política. Y finalmente, imaginemos, ¿no?, 40 organismos internacionales que nos cuesten $10 millones de aportación o de euros de aportación de cada gobierno, pues estamos gastando 400 millones de euros anuales en hacer lo mismo. Entonces, ya esto tenemos que agregar la suma que mis asistentes en el despacho y en la universidad me han permitido. Hemos identificado aproximadamente 110 tratados bilaterales entre nosotros, ¿ah? No estoy hablando de los que tienen con otros países que pasan de 400, pero tenemos casi 40 organismos internacionales y 110 tratados bilaterales entre nuestros países. Entonces, todo esto es una pantagruélica estructura jurídica que, por lo que yo he podido verificar, repiten lo mismo. Entonces, como les decía, existen 150 tratados internacionales o sujetos de derecho internacional público. ¿Y qué hacen? Bueno, duplican, triplican o quintuplican trabajos. ¿Cuánto cuesta mantenerlas? Un cálculo rápido, 400 millones de euros. Y muchas veces, y lamento decirlo, hay una integración lírica, de papel o de declaraciones. Se reúnen los presidentes de los estados, se reúnen los ministros, lo que queda, y lindas palabras de integración y de amor eterno, pero regresan a sus casas y las cosas siguen tal cual. Entonces, mi pregunta es, mi sueño es, bueno, pues soñemos en algo novedoso, y ahora, con lo que está pasando en el mundo, de repente se hace más actual, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las iniciativas están en situación estacionaria. La vez pasada estuve revisando de un organismo internacional X, en los últimos 4 años ha emitido una sola norma. Muchos de los procesos de integración son de tipo ideológico, lo cual es lamentable porque no hay un horizonte de futuro. Dependen del cariz político del momento, entonces se alían o se separan, son muy burocráticos y la participación de la sociedad civil es nula. Conozco alguno donde el Consejo Empresarial nunca ha sido convocado en los últimos 20 años y el Consejo de Consumidores tampoco. Entonces, esto termina siendo un procesos bastante burocratizados donde los
burócratas terminan siendo los poseedores de la verdad y se olvidan de la sociedad civil, que somos los verdaderos actores de todo, de la hispanidad, de la integración y del desarrollo económico. Y se olvidan de que todos nosotros tenemos tradición y sistemas jurídicos más que similares. Nuestras constituciones de toda Hispanoamérica están moldeadas, bueno, de casi todos, ¿no? Moldeadas e inspiradas en la maravillosa Constitución española de 1978. Todos, de alguna manera, tenemos una economía social de mercado o economía de mercado con función social, como quieran llamarle. Tenemos unas muy importantes corrientes de comercio e inversiones entre nuestros países, procesos migratorios espectaculares a los cuales el consejero hacía referencia también. O sea, acá estamos en España de la misma manera que los españoles están en España cuando están en nuestros países y viceversa, ¿no? Y lo que decía quienes me antecedieron la palabra, tenemos un idioma que expresa una cultura común y ese es probablemente el valor más importante que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es hacia donde tenemos que apuntar nuestra nueva hispanidad, ¿no? En mi opinión, la integración resulta imprescindible para que los países de Hispanoamérica avancen en el desarrollo económico y social sostenible. Tenemos que estar integrados los países hispanoamericanos. Y la participación española siempre ha sido importantísima para todo esto. Para comenzar, somos de origen español. España es el segundo inversor en Iberoamérica, luego de Estados Unidos, aunque creo que China está acercándose a velocidad del rayo. Las empresas actúan como pilar fundamental de las relaciones entre España y Hispanoamérica. Hay aproximadamente 1.267 empresas inversoras españolas en nuestros países. Esta es data española, por cierto, y una inversión que se calcula en 110.000 millones de euros. El comercio anualizado se calcula aproximadamente en 30.000 millones de euros y hay aproximadamente, data del Instituto Nacional de Estadística Español, 1.300.000 españoles que residen en América y 1.300.000 que residen en España. Estamos, van y vienen en igualdad de condiciones. Y obviamente las relaciones entre España e Hispanoamérica se ven potenciadas claramente por la Secretaría General Iberoamericana, que ha ayudado principalmente a través de España, impulsando los vínculos con la Unión Europea. Y en ese sentido, todos saben que hay acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio con México, con Chile, con Centroamérica, con Colombia, Perú y recientemente firmado con la Unión, con UNASUR, ¿no? O, perdón, con Mercosur. Igualmente se desarrollan desde el año 91 cumbres iberoamericanas bianuales en las cuales pues, se llevan a cabo importantes desarrollos y tratativas sobre temas a tratar y a avanzar. Entonces, soñar no cuesta nada, una vez más. Pensemos en este artículo primero de la Constitución de Cádiz, la famosa PEPA, ¿no? La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y es eso, ¿no? Nosotros somos nacionales de España. De la misma manera que los españoles son nacionales de Hispanoamérica. La hispanidad ha sido objeto de múltiples coloquios, conferencias, congresos, publicaciones y expresiones culturales que se iniciaron hace unos pocos años, pero que hoy, gracias a una labor extraordinaria de muchas asociaciones, y aquí hay muchos de sus representantes, se ha expandido de manera formidable y es algo que hay que felicitar. Yo creo también que hay que avanzar en este sueño de la reivindicación a la prospección. Creo que no solamente tenemos que quedarnos en reivindicar, que es maravilloso, importantísimo y absolutamente necesario porque tenemos que conocer la verdad de la historia, pero también tenemos que pensar en una prospección que es la nueva hispanidad. Pensemos que siempre esto es un proceso de ida y vuelta, ¿no? Y este proceso lo verificamos cuando caminamos por las calles de Madrid y sigo e insisto, este proceso de integración debe, en mi opinión, estar acompañado o deben de ser sus principales actores los empresarios y la sociedad civil aquí representada. Entonces, ¿se hizo un intento de avanzar en esta dirección? Sí.
en el año 94, en la Cumbre de las Américas, se intentó crear un área de libre comercio de las Américas. En teoría, esta área de libre comercio de las Américas debió haber entrado en vigor en el año 2005, en la ronda final de negociaciones bajo la presidencia de Brasil y Estados Unidos. Lamentablemente, ninguno de los dos países se puso de acuerdo y esa iniciativa fracasó. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Comenzaron a aparecer un conjunto enorme de tratados internacionales y de intentos de avanzar de manera bilateral, pero yo creo que hoy podemos soñar con dar los pasos iniciales para lanzar eventualmente en la cumbre de noviembre aquí en Madrid las negociaciones de un tratado de libre comercio de Hispanoamérica, obviamente apoyado por España. Yo creo que sí, porque existen todas las condiciones para que ello ocurra. Y acuérdense de lo siguiente, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, que llevó posteriormente al Tratado de Roma, un conjunto de países que habían sido enemigos por muchísimos años, tomaron una decisión histórica: comencemos a unirnos de a pocos y vayamos avanzando. Y esto ha generado una cosa maravillosa, ¿no? Paz en Europa por muchísimos años, complementación económica, y creo que en nuestros países podríamos pensar de esa manera, porque en la medida que estamos integrados, en la medida que tenemos estos principios comunes y tenemos una integración formal, vamos a evitar conflictos entre los países, vamos a mantener el sistema democrático como algo permanente, ¿no? Y podemos avanzar en el bienestar de la sociedad. Y en ese sentido hay que plantear una agenda positiva. Tengo una lista de 5 páginas que le he reducido a esta y voy a simplemente a tratar de darles algunas ideas de qué cosas se puede hacer. Por ejemplo, potenciar a España como centro hispanoamericano de arbitraje. Los abogados, y acá hay varios, tenemos que recurrir a Miami, mejor dicho, o a Londres, o a París, o Nueva York, para resolver nuestros conflictos entre empresas. Una empresa de Perú tiene un conflicto con una empresa argentina, entonces recurrimos a un arbitraje, ¿dónde? En Nueva York. Y lo hacemos en inglés, curioso, y los abogados de Estados Unidos, que cobran bastante más que nosotros, ya me gustaría ganar como ellos, contratan abogados para que les hagamos el trabajo y ellos lo traduzcan a su idioma, ¿no? Pero España puede convertirse, creo yo, en el centro hispanoamericano del arbitraje, porque tenemos el mismo idioma, porque conocemos el mismo derecho, y por una cosa muy curiosa, todos los que somos abogados siempre utilizamos a la doctrina española, a los grandes tratatistas españoles como nuestro referente. Entonces, España y Madrid podrían convertirse en eso. Y esto es un trabajo de la sociedad civil y eso nos une a todos. Obviamente, la promoción de convenios de doble tributación, que es una cosa que va avanzando, pero fíjense, eso es una cosa tan sencilla como es la armonización de la normativa de etiquetaje y rotulado de productos. Bien sencillo, habrán visto un producto que tiene un rotulado y un etiquetaje. ¿Qué ocurre? Una empresa peruana quiere exportar, como ocurre, a Chile, que quiere exportar a España, que quiere exportar a Colombia, pero tiene que adaptar su rotulado y su etiquetaje ¿a dónde? A cada uno de los países. Y esto genera costos de transacción que aumenten el costo del producto. ¿Por qué razón? Porque cada uno tiene que tener etiquetas diferentes. Entonces, cosas tan sencillas como armonización normativa sobre ese tema ayuda mucho, ¿no? La protección del consumidor itinerante. Muchísimos hispanoamericanos venimos de España y muchos españoles viajan a nuestro país. Y si tienen algún problema con su hotel, con su pasaje de avión, con el servicio turístico o con cualquier compra que ha hecho, no tienen la posibilidad de poder quejarse ante un tropelío del consumidor y eventualmente tratar de respetar y tener normas armonizadas sobre consumidores itinerantes nos ayudaría a viajar con tranquilidad y saber si hay un problema, pues sabemos que
la legislación nos va a permitir reciprocidad y nos va a permitir que los casos puedan ser resueltos. Porque, claro, yo no me voy a quedar en Argentina durante 6 meses para un caso por un hotel que no me hizo el servicio adecuado, ¿no? El tema de la publicidad transfronteriza, que hoy en día por el streaming y por el YouTube y por todos los medios podemos ver publicidades de todos nuestros países. Pero los estándares son diferentes, pero el idioma es el mismo y los productos son los mismos. Entonces, ¿cómo es esto, no? ¿Por qué no tratemos de armonizar este tipo de temas, no? Y un tema importantísimo, que es la armonización normativa en datos personales, que es el respeto a la privacidad y el respeto a los datos y la información personal. Claro, en los países de la Unión Europea lo tienen armonizado, pero los nuestros no. Entonces, ¿por qué no tratamos de avanzar en ese tipo de temas sencillos, ¿no? Y obviamente, una cosa que es muy importante para mí, que debería de ser materia obligatoria, los cursos de hispanidad en los colegios y universidades. Y acá paro y les agradezco mucho su paciencia. Muchísimas gracias, decano Díez-Canseco, por su brillante exposición y además por su brillante cabeza jurídica, que es una de las más brillantes cabezas jurídicas que yo conozco a los dos lados del Atlántico. Muchísimas gracias. Pues bueno, pasamos a la última ponente, doña Marlene Estevez. Doña Marlene es socia y directora del Departamento de Litigación, Arbitraje y Mediación, así como miembro del Consejo de Administración, ni más ni menos que el despacho Roca y Uñente. Posee una prolífica carrera en el ámbito internacional como experta en resolución de conflictos, compagina su rol como abogada con la presencia de Women in a Legal World, asociación que también fundó. Marlene es presidenta del Centro de Mediación Empresarial de Madrid y desempeña puestos directivos en el Consejo de Abogados Europeos, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Iberoamericana y es miembro del Consejo Asesor de Universidades Editoriales, Cortes de Arbitraje y organizaciones como Endeavor. En el ámbito educativo es profesora de arbitraje y mediación en la EA University, en la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Carlos III y la Universidad Politécnica, entre otras. Es autora de múltiples publicaciones, cuenta con programas de alta dirección, gestión y liderazgo en ESA de Wharton y Harvard. Es elegida como una de las 20 letradas más relevantes y como una de las 100 mujeres más influyentes de España, además de su reconocida, un montón de reconocimientos internacionales, pero entre ellas, desde luego, destaca su juventud, ¿no? Obtuvo un montón de reconocimientos por ser una gran letrada con una edad inferior a los 40 años. Y pues le he pedido que por favor venga aquí porque me he encontrado que ha fundado un club contemporáneo a la tertulia de Nueva Hispanidad y por tanto es la presidenta del club Hispania Futura, que no solo es una brillantísima abogada y jovencísimo talento, sino que además, bueno, pues comparte este fervor por la Hispanidad Futura. Tiene la palabra doña Marlene Estevez. Muchísimas gracias, Magdalena, por tus cariñosas palabras que valoro muchísimo. Gracias a todos. Qué maravilla ver este auditorio tan lleno para tratar una temática que nos atañe, ¿no? Y nos emociona a todos, como es la hispanidad, la nueva hispanidad, la hispanidad futura. Al final desde diferentes posiciones, pero estamos hablando de lo mismo. Porque era Gabriel García Márquez, ¿no?, quien decía que no venimos del pasado para contar historias, sino que venimos del futuro en ese sentido para escribirlas. Y eso es lo que queremos hacer desde el Club de la Hispanidad Futura. Al inicio, el presidente del casino y creo que también el consejero hablaban del mundo en el que vivimos. El mundo que vivimos es un mundo muy especial, ya lo decía Ian Bremmer, geopolítico americano, hace 2 o 3 años, casi anticipándose a lo que iba a pasar. Estamos en un mundo que vive una polarización absoluta, pero donde se están reequilibrando todos los poderes y poniendo en duda los equilibrios clásicos. Mencionaba, creo que era el presidente, que efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial todas las instituciones, ¿no?, que se crearon, pues a día de hoy están en entredicho, desafortunadamente. Pero además suceden otras 3 cosas simultáneamente que
salvo error por mi parte, nunca habían acontecido en ningún momento histórico, que es poner en entredicho las estructuras que gobiernan la sociedad, creación de nuevas estructuras, ¿no? Nuevos bloques que van surgiendo, y al mismo tiempo un número de conflictos armados que es el mayor de la historia. No ya guerras, pero más de 64 conflictos armados. Esto, bueno, pues genera mucha tensión y, en cierta medida, un nuevo orden mundial. Y aquí es donde surge, en esa reestructuración de equilibrios de poder, de modelos económicos, de nuevas formas de generar valor, es donde nos planteamos desde la sociedad civil, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Y en esa pregunta surgió, hace menos de 7 meses, una propuesta, que era la creación de este Club de la Hispanidad Futura, que es una iniciativa que me gustaría que os fuerais con las siguientes ideas, que nace de la sociedad civil. Es una iniciativa sin ánimo de lucro, es una iniciativa completamente apolítica y apartidista, y es una iniciativa que mira no al pasado, que mira al futuro. Y como mira al futuro, lo quiere hacer de la mano de los jóvenes, porque siempre estamos articulando estos debates muchas veces entre los mismos, y el futuro lo vamos a construir de la mano de los jóvenes. Tenemos que conseguir que los jóvenes se enamoren de esto. Y yo quiero que el próximo día esto esté lleno de jóvenes, porque sois nuestra esperanza y sois los que realmente vais a construir, y sí, os estoy viendo a los que estáis aquí, y además me alegra muchísimo porque ahora os voy a contar que estamos construyendo desde este proyecto tan bonito. Hoy me veis a mí aquí, pero somos muchas las personas detrás que de forma altruista están poniendo su tiempo, su cariño y su conocimiento al servicio de este proyecto, que, como os decía, nace con esas vertientes que es muy importante tener en consideración, porque las diferencian de otros proyectos existentes hasta el momento, y que además nace de forma multisectorial y intergeneracional. Os hablaba de los jóvenes, pero en el equipo que lo constituye pues hay personas de diferentes edades y nacionalidades. Y diréis, bueno, ¿y por qué? Porque viviendo en ese mundo creemos que la hispanidad tiene un rol muy relevante que jugar. Somos 600 millones de hispanohablantes, lo comentabais también antes, y yo os diría, donde la lengua materna español está presente en más de 21 países. No existe una lengua en el mundo que pueda decir eso. Es decir, los chinos serán, creo que no, 1.200 millones, sí. Estados Unidos 600, vale, un país. Muchas veces ni se entienden entre ellos. Pero es que nosotros estamos presentes, ¿no? El español como lengua, y me ha encantado eso que me ha apuntado, que habéis comentado también, ese petróleo que nos ha tocado, pues lo tenemos que explotar. Está presente en 21 países, que es algo precioso. Eso es lo que nos llevó a pensar, bueno, pues queremos llevar la hispanidad, no solo a la hispanidad, sino a la hispanidad, de la hispanidad a los principales foros multilaterales de opinión del mundo. Para eso constituimos un consejo asesor muy relevante con personalidades del mundo académico, del mundo empresarial, del mundo institucional y filantrópico, de los 2 o 3 lados del océano. Y para eso hemos querido, como os decía, predicar con el ejemplo y constituir también una junta directiva que replica la nuestra de jóvenes, con un equipo, gabinete técnico, que lidera cada uno de los proyectos que ahora os voy a contar, también de jóvenes. Tenemos, veo aquí también a gente del IE presente, un acuerdo de colaboración y un respaldo muy grande por parte del IE, pero también de otras universidades en España y de muchas universidades, la Tecnológica de México, USIL, que también sé que hay gente, ¿no?, aquí de Perú, de Buenos Aires, en Colombia, y todo el resto de relaciones que queremos ir tejiendo con el mundo educativo. A través del mundo educativo es lo que hemos ido seleccionando de forma meritocrática talentos jóvenes que se han ido sumando al proyecto. Lo que hicimos fue presentar este proyecto en Nueva York, en junio de este año.
Y es verdad que coincidió en un momento coyuntural que dio lugar a que pues tuviera mucha relevancia mediática y se sumar muchos apoyos. Hasta el punto que se produjeron circunstancias muy llamativas porque nos llegaron a ofrecer espacios, ¿no? Era una sala, estábamos de pie la gente estaba muy emocionada identificando que había una necesidad real, ¿no?, de un proyecto de estas características. Y entonces recuerdo, y no se me olvidará nunca, que la gente levantaba las manos. Nunca había estado en una conferencia así, cuando al terminar la conferencia, Visila Bokoko, que es una de las fundadoras, origen de Guinea Ecuatorial, española, pero residente en Nueva York, y yo dijimos, bueno, ¿quién quiere ayudar? Y entonces, uno a uno, empezaron a levantar las manos y empezaban a ofrecer desde el ámbito, desde todos los ámbitos, sector privado y sector público, hasta el punto que recordaré una señora que levantó la mano y dijo, yo tengo un espacio en Brooklyn, 2.000 metros cuadrados, a vuestra disposición. Y yo pensé, ¿y yo? ¿Ahora qué hacemos, Visila, con 2.000 metros cuadrados en Nueva York, no? Si alguien tiene una idea, que sepáis que está... No, bromas aparte. Quiero decir que esto es muy necesario, que hay mucha voluntad realmente de construir el proyecto y que eso nos llevó a seguir tejiendo el mismo. De tal forma que llevamos a cabo el primer foro de liderazgo y opinión en noviembre en Madrid. Fueron 3 días muy intensos donde estuvimos trabajando sobre 6 ejes temáticos y actualmente estamos elaborando las conclusiones de los mismos. Reunimos a más de 120 líderes en estas 6 materias, representantes de las principales empresas a nivel hispanoamericano, también dentro del mundo educativo, y las principales fundaciones, tanto en el ámbito español como hispanoamericano. Trabajamos sobre 6 ejes. Talento, que entendimos que eran los fundamentales sobre los que queríamos generar un posicionamiento, ¿no?, con propuestas dentro del mundo hispano. Talento, toda la parte relacionada con educación, que entendíamos que era clave, toda la parte de comunicación y narrativa, que tanto nos falta, la parte de innovación, tecnología y energía, finanzas, gobernanza institucional, también lo comentaba antes Raúl, y cultura, turismo, ¿no?, y proyección global. Estas conclusiones las vais a poder tener todos muy pronto. Nos está ayudando EY para elaborarlas y tenemos la suerte de poder ir la semana que viene al World Economic Forum a presentarlas. Nos han dado un espacio en Davos para poder ir a contar y que se escuche la voz hispana en los principales foros de opinión del mundo, porque es ahí donde queremos estar. No nos vamos a achicar, tampoco vamos a decir nada ideológicamente. Vamos a ir con propuestas que han nacido de vosotros, que han nacido de la sociedad civil y que ahora vamos a querer ir priorizando con todo el equipo motor que forma parte de este proyecto y al que os invito a uniros. Esto, la idea no es que se quede ahí, sino que a partir de ahí luego vamos a ir a Naciones Unidas, queremos ir a la COP, queremos ir, antes me hablaban también ahora de el Congreso en Panamá, ya vendremos a la cumbre iberoamericana y esto no va de egos, esto va de que cada uno que pueda estar presente y llevar esas conclusiones a esos foros queremos que se eleven. Así que sentiros libres de pedirnos esas conclusiones donde vayáis a hablar porque nos hará mucha ilusión poderlas compartir y que podamos elevar esas propuestas y que las podáis hacer vuestras. Y ir recogiendo talento, ¿no?, sobre todo joven, que se vaya sumando al proyecto. ¿Cuáles son esas conclusiones de estos informes, de este trabajo? Básicamente, el diagnóstico y de esas 4 conclusiones transversales es que el problema no es el talento. Hay talento hispano. Lo que pasa es que no lo tenemos unificado ni identificado muchas veces no como tal, porque a lo mejor está en Estados Unidos, está en China y no se identifica como hispano. Segunda conclusión, la sociedad puede y debe liderar esta transformación. No tiene que ser una cuestión política. Ya hemos visto que eso no ha funcionado hasta ahora. Y no vamos a buscar culpables, sino vamos a ver lo que podemos hacer cada uno, ¿no? Tercera conclusión, existe una voluntad real de cooperación transnacional. Hay ilusión, mirar cómo está la sala.
O sea, realmente es un momento ahora mismo necesario para que estas cosas ocurran. Y tenemos que poner el foco en actividades concretas. Muchas veces, si no, el que mucho abarca, ¿no?, pues cuesta concretar. Y eso es en lo que estamos. Esa es la fase a día de hoy, es la fase de conclusiones, que vamos a ir a presentarlo a Davos, que estamos tejiendo alianzas estratégicas con muchas organizaciones del sector privado y con fundaciones y aunando el feedback de expertos. Forman parte, y además es público, pues tanto del Consejo Asesor, catedráticos, rectores de universidades, pero también presidentes de grandes corporaciones, en ese sentido empresariales, del Club Madrid, ex director general de Casa América, de la SEGIP, etcétera, que han vivido el mundo institucional y que saben la necesidad que subyace. Y para daros una pincelada de cada uno de los proyectos, por ejemplo, de talento, no existe movilidad estructurada a día de hoy en el talento entre los países hispanos. Pues hay una propuesta concreta que es la de generar un ecosistema hispano de talento. En cuanto a comunicación, y está aquí nuestro presidente de la Comisión de Comunicación, Juan, ¿cuál es el diagnóstico? Pues que hay una crisis narrativa y falta como un sentimiento de orgullo, de pertenencia, ¿no?, de que realmente no nos dé a veces, vergüenza o reparo decir, pues es que soy hispano, ¿no?, y hacerlo con esa capacidad de influencia global. Pues queremos hacer un documental que muestre esos casos de éxito que ya existen a nivel intergeneracional y multisectorial, pero con ese foco en el futuro. En el ámbito de la innovación, el diagnóstico es que estamos consumiendo muchísima tecnología, tenemos empresas tecnológicas relevantes, pero no estamos consolidando un espacio tecnológico relevante a efectos hispanos, y esto es una oportunidad que no se nos puede pasar, ahora que además todo se va a reprogramar, ¿no?, con otro lenguaje, el de la inteligencia artificial, y queremos también que tenga un papel clave el español. Vamos a mapear los diferentes ecosistemas, un poco como hoy se nos ha reflejado, pero a otro nivel, en este ámbito y compartirlo. En cuanto a economía, faltan espacios de inversiones intrahispanas, ¿no?, como un marketplace de oportunidades. Pues estamos hablando con diferentes inversores muy relevantes, por ejemplo, argentinos, que quieren constituir un foro de inversión hispano donde inversores hispanos quieran invertir en empresas hispanas y en proyectos hispanos, ¿no?, de la hispanidad para la hispanidad, en ese sentido. Y en el ámbito de la gobernanza y de las instituciones, pues yo creo que hoy nos has ilustrado de forma inmejorable. Estás más que invitado a unirte al proyecto, porque yo estaba tomando fotos, digo, qué bien, qué buen mapeo has hecho en ese sentido. Y aquí una de las ideas era una formación no ideológica, la creación o unificación, porque habéis comentado al inicio, no se trata de inventar la rueda. Si ya hay alguien haciendo algo, vamos a sumarnos. Queremos sumarnos a vuestro proyecto de las tertulias. Si ya estáis haciendo esto y es una iniciativa preciosa, enhorabuena, nos sumaremos, aunemos fuerzas. No tiene sentido seguir creando iniciativas paralelas con cosas que visualizamos igual. Entonces, aquí esta escuela con un enfoque técnico y no jurídico. Y hablabas antes también del tema del arbitraje. Esto me toca a nivel profesional directamente. Y os diré, y no me puedo resistir, perdonar, a hacer esta pequeña cuña publicitaria de lo que es el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Está aquí la comunidad y además apoya mucho y el ayuntamiento, y lo que es CIAR, porque además tuve la suerte de participar con mi querido Luis Martín Mingarro en la creación de los estatutos del Centro Iberoamericano de Arbitraje. Entonces, sí que existen instituciones. Además, nos hemos puesto de acuerdo en eso, que no era tan fácil. A día de hoy se está compitiendo contra la ICC. Yo presido el servicio de mediación también del Centro Iberoamericano de Arbitraje. Os aseguro que las labores a nivel institucional que se han hecho ahí por parte de la sociedad civil son increíbles. Pocas regiones en el mundo pueden decir algo similar. Se unieron en su momento cuando se creó CIAR. Se unieron todos los colegios de abogados iberoamericanos, todas las cámaras de comercio, con el respaldo y el apoyo de la SEGIP.
Esto lo que está costando es que se implemente en la práctica y que las empresas pacten e incluyan, cuando vayáis a resolver conflictos, estas cláusulas. El acto de generosidad de los centros de arbitraje a nivel español también fue abrumador cuando se han unido a través de CIAM y luego ya el de todos en conjunto, precisamente para que trabajemos en español, para que pongamos en valor nuestra lengua, que tiene un poder absoluto, y se lo tenemos que reconocer nosotros. Con lo cual, sí que existen, apuntároslo, son públicas las cláusulas. Por favor, se ha hecho un trabajo enorme ahí detrás, a todos los efectos, no hay excusa. Y los profesionales son brillantísimos, que es lo que da éxito, ¿no?, a una institución, de verdad, de todos los lados del océano, y se está haciendo un trabajo, además, pocos proyectos veremos así, que colaboran también el sector privado con el sector público. Con lo cual, enhorabuena a todos los que formáis parte también de ese proyecto y vamos a ponerlo en valor. Además, este año, no sé si sabéis que es muy bonito porque la temática, cada año el World Economic Forum tiene una temática. ¿Sabéis cuál es la temática de este año? The Spirit of Dialogue. No, esto de verdad que esta temática la eligieron antes de todo lo que ha pasado recientemente, ¿no?, a principios de año, y creo que no puede venir más a colación. Y más a colación también con esa forma de predicar, con el ejemplo que todos y cada uno de nosotros podemos dar desde este ángulo. Con lo cual, yo termino invitándoos a que os suméis. Esto es un proyecto de todos. Nos encantará contar con vuestra colaboración desde cualquier ámbito, desde cualquier forma, con vuestro compromiso, para que consigamos hacer eso que decía, ¿no?, Gabriel García Márquez, que comentábamos al inicio. Está bien que hablemos del pasado, es muy relevante, sin duda nos marca, nos ha traído hoy aquí, pero pongamos toda nuestra atención en el futuro, porque también era Sócrates, ¿no?, quien decía, las cosas se cambian no mirando al pasado, sino mirando al futuro y ayudando a construir entre todos uno mejor. Con lo cual, gracias por la oportunidad, Magdalena, de corazón, de dejarnos compartir esta iniciativa con todos ustedes. Muchísimas gracias, doña Marlene, por este viento de esperanza, ¿no?, y de positividad que nos ha dejado un regusto maravilloso, ¿no?, y con una mirada al futuro tan apabullante. Bueno, yo lo que tengo que decir es una cosa. Yo creo que aquí también tenemos miles de metros, ¿no? No solo Brooklyn, ¿no, señor presidente? Tenemos, me parece, que miles de metros, ¿no?, en la calle Alcalá 15. Señor consejero, yo creo que también tenemos miles de metros por aquí, ¿no? Miles de metros la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que seguro que tendremos unos espacios, doña Marlene, también en Madrid para seguir con estas iniciativas. Muchísimas gracias. Levantamos esta mesa para proceder a la clausura.
proceder a la clausura. Contamos con... Nos ha hecho el honor doña María Pérez de Rasti, excelentísima señora María Pérez de Rasti, marquesa de la Conquista, de proceder a la clausura de este acto. Doña María tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se oye? ¿No? No sé cómo funciona. Ah, sí. Buenas tardes. Me gustaría comenzar agradeciendo al presidente del Real Casino de Madrid, don Fernando Eguidazu, por acogernos de nuevo en su sede para celebrar esta jornada que lleva un título tan evocador y tan musical. Al señor consejero de Cultura, Turismo y Deportes, querido Mariano de Paco, tan comprometido en la formulación y articulación de esa nueva hispanidad que también engarza con el objetivo de esta jornada y cuya plasmación en la exposición Ecos del Arte del Virreinato del Perú se ha clausurado hace tan solo unos pocos días. Mi felicitación a la presidenta de la tertulia Nueva Hispanidad, doña Magdalena Suárez, por su compromiso y perseverancia en facilitar a los madrileños la presencia del profesor Lucena Giraldo, el doctor Díez Canseco y la jurista Marlene Estévez para que nos ilustren sobre dos aspectos tan importantes para nuestras relaciones como son el idioma que nos une y la... Me he perdido. Gracias. Me falta algo en el papel, pero bueno. Por supuesto, quiero agradecer la presencia del embajador del Perú en España, don Luis Ibérico Núñez, y al embajador de España en Perú, don Alejandro Avellán García de Diego. Me siento muy honrada por la invitación de los organizadores para dirigirles unas palabras en esta sesión de clausura. No les oculto la responsabilidad que ello supone, pues es un compromiso que tiene su anclaje en el título que llevo y del que me siento tributaria. Por eso, hace un año, coincidiendo justamente con el 5º centenario del primer viaje que Francisco Pizarro desde Panamá inició hacia el sur, la familia Pérez de Rasti abrió el Palacio del Marqués de la Conquista en Trujillo con objeto de celebrar un encuentro auspiciado por la Junta de Extremadura que contó con la participación de su presidenta y la brillante intervención de los doctores don José Díez Canseco, hoy aquí presente, y don Amadeo Rey y Cabieses en un acto que pudo seguirse, cosas de la globalización, desde la ciudad de Lima. En esa misma ciudad de los Reyes participé hace un año, invitada por su alcalde, a la reposición de la estatua ecuestre de mi antepasado en el centro de la ciudad, acto en el que estuvo presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, siempre sensible y comprometida con la hispanidad. En este acto de hoy, que coincide con el aniversario del segundo viaje de Pizarro a la Mar del Sur, auspiciado entonces por la Corona Española, permítanme que les transmita unas pocas reflexiones sobre un tema que ha permanecido oscurecido hasta estudios muy recientes. Me refiero al papel de las mujeres en el periodo virreinal. El encuentro de ambos continentes dio lugar al desarrollo de una sociedad en continuo proceso de aprendizaje y de integración. De la fusión de ambas culturas nació una identidad mestiza en la que la figura de la mujer jugó un papel muy relevante. Existe una documentación rica y profusa acerca del descubrimiento del continente americano. Y aunque los cronistas hayan transmitido casi exclusivamente las gestas derivadas del mundo militar y de combate, me gustaría reflejar la importancia que tuvo la mujer en un capítulo de la historia que cambió por completo el mundo y sus relaciones. Las mujeres, en efecto, contribuyeron notablemente a la formación de las primeras estructuras sociales, económicas, culturales y religiosas del continente americano. Entre ellas, me gustaría destacar un colectivo muy interesante, como fueron las mujeres encomenderas, haciéndose cargo de un determinado número de indígenas a cambio de cierto tributo con el fin de protegerles y evangelizarles. Así, a lo largo del siglo XVI, las encomenderas formaron un variopinto grupo de mujeres, tanto de origen español como indígena, mestizo o criollo. En medio de un periodo extremadamente convulso en el que españoles e indios batallaban sin tregua en luchas a menudo fratricidas, las mujeres, con independencia, como he dicho, de su origen, se dedicaron a crear y consolidar
un tejido social mestizo incursionando en actividades económicas y administrativas de diversa índole, a menudo en solitario y a veces en compañía de sus esposos, gestionando inteligentemente los beneficios generados por sus encomiendas y contribuyendo sin duda a crear las bases de la perpetuación de la sociedad virreinal. Muchas de ellas promovieron iniciativas fundacionales y benefactoras, como la construcción de iglesias y monasterios, crearon talleres para la producción textil, impulsaron la explotación forestal, la agraria, ganadera y minera, e impulsaron la creación de establecimientos comerciales. A lo largo del siglo XVI, el número de mujeres encomenderas fue bastante elevado, llegando a representar una cuarta parte del total de las encomiendas, algo que despertó una enorme desconfianza tanto entre los hombres encomenderos como en la corona. El virrey Francisco de Toledo las definió en tono escandaloso como mujeres ricas y libres, con el fin de crear un clima de suspicacia contra ellas. Las mujeres se vieron por ello en la obligación de defender con determinación, e incluso en los tribunales, sus linajes, su honor, su patrimonio, sus tierras, sus familias. Esto se apaga. Sus familias, no sé cómo funciona esto. Cojo el otro. Bien. Como decía, defender sus linajes, su honor, su patrimonio, sus tierras y sus encomiendas. Podemos, por tanto, hablar de las mujeres durante la época virreinal como agentes históricos activos y dinámicos en la gestación de la nueva sociedad mestiza naciente. Entre todas ellas, me gustaría destacar a una sevillana, Inés Muñoz, primera mujer casada en llegar al Nuevo Mundo por su larga e importante aportación. Inés Muñoz fue pobladora, encomendera, fundadora del Monasterio de la Concepción de Lima y abadesa. Se casó 2 veces, enviudó 2 veces. Cruzó el océano en compañía de su marido, Francisco Martín de Alcántara, capitán, medio hermano de Francisco Pizarro, así como de sus 2 hijas que lamentablemente fallecieron durante la travesía atlántica. Su papel fue de tanta relevancia que diversas fuentes se refieren a ella como pobladora y como conquistadora. Se le atribuye la introducción del olivo, el trigo, así como de diversas semillas y frutas, entre ellas el limón y la naranja. Una muestra de esta reivindicación y esta defensa que estas mujeres hacían de su lucha patrimonial y de sus familias es una misiva que el 20 de mayo de 1543 envía Inés Muñoz al rey Felipe II solicitando la devolución de los indígenas encomendados que le habían sido arrebatados por el licenciado Vaca de Castro. Inés Muñoz se declaraba la primera mujer española casada que había entrado en el Perú. Sepa vuestra majestad que yo fui casada con el capitán Francisco de Alcántara, hermano del marqués don Francisco Pizarro, que murió en su defensa junto con él y vino a conquistar esta tierra en su compañía. Soy la primera mujer casada que en ella entró. He querido destacar el papel de la mujer, un papel demasiadas veces oscurecido o postergado, porque 5 siglos después de aquel segundo viaje de Francisco Pizarro que hoy conmemoramos, la vigencia y la pujancia de elementos capitales para la convivencia en el continente americano, tales como la lengua que compartimos o las creencias religiosas que nos unen a los españoles de ambos hemisferios, como reza en esa bella fórmula la Constitución de Cádiz, debe mucho, sin duda, a la labor callada, amorosa y perseverante de estas mujeres a las que he querido rendir homenaje y reconocimiento en un acto como este. Como mujer me siento mucho más sensibilizada, rescatando biografías que no resultaban interesantes y que dibujan de una forma muy diferente y muy ilustrada y muy sensible lo que fueron aquellos cambios tan enormes que sucedieron en aquellos tiempos. No deja de ser una conquista y probablemente el inicio de las conquistas a lo largo de la historia de la humanidad se inicia en el campo de batalla, pero lo que queda no deja de ser
el producto de la sociedad que se va tejiendo poco a poco. En este caso, sociedades muy diferentes, de culturas muy diferentes, de orígenes muy diferentes y de religiones muy diferentes. Y yo creo que la mujer realizó un gran papel en este caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña María. El presidente del Real Casino de Madrid va a clausurar el acto. Muchas gracias. Bueno, hemos asistido a una sesión, por lo menos es mi opinión, realmente fuera de lo común. Me corresponde clausurarla, pero me van a permitir ustedes, ya que tengo el micrófono y no lo suelto, hacer una brevísima reflexión fuera de concurso. Tenemos aquí al embajador de España en Perú, que ha compartido conmigo una larga tarea en la Unión Europea y supongo que coincidirá conmigo. La Unión Europea es un milagro porque haya llevado a cabo un proceso de integración de países absolutamente distintos, enfrentados por guerras continuas desde más de 500 años, con idiomas distintos, tradiciones distintas, costumbres distintas y pasados históricos y culturales distintos. Y lo han conseguido. Si lo han conseguido, realmente no se entiende cómo es posible que países con tantas cosas en común como son los países hispánicos no lo vayan a conseguir. Europa tuvo la gran oportunidad de esta unión con un revulsivo que fue la Segunda Guerra Mundial, y los países europeos decidieron que nunca más volverían a combatir entre sí, y de ese revulsivo nació el deseo de unirse. Ahora América tiene otro revulsivo, que es el nuevo orden internacional. Le llamaremos orden por decir algo, más bien el desorden internacional. Y volviendo a lo que comentábamos al principio, posiblemente estamos entrando en una era en la cual o te unes o desapareces. Entonces, para los países hispánicos, tanto España como los países hispanos del otro lado del océano, es una cuestión de supervivencia. ¿Queremos ser parte del mundo futuro o no? Y si queremos ser parte del mundo futuro, la integración es la única solución posible. Yo creo que será difícil, pero creo que es perfectamente posible y que se hará. Los jóvenes lo verán, yo no estoy tan seguro, pero me gustaría verlo también. Y con esta pequeña reflexión optimista, pues les doy a todos ustedes las gracias por su presencia y levantamos la sesión. Buenas noches.